Y hablamos que el descanso en el Señor produce actividad en nosotros, pero una actividad más productiva y más efectiva, que el Señor nos dirige a hacer una cosa que va a ser la más productiva y la más efectiva cuando aprendemos a descansar en Él, ¿sí? Vimos que a Salomón le fue dada la tarea de construir el templo de Dios. ¿Por qué? Bueno, para empezar, su nombre no significaba sabiduría. Sabemos que Salomón era el hombre más sabio del mundo, pero su nombre significaba paz, descanso, ¿sí? Porque solamente en el descanso puede haber sabiduría. Y Salomón no fue un hombre de guerra como su padre. Por eso su padre David, un hombre de guerra, de batallas, no pudo construir el templo. Porque no estaba en descanso. ¿Sí? Era un guerrero. Y a veces muchos de nosotros estamos de guerreros siempre. Y nuestra mente está guerreando y está siempre batallando. Y nunca tiene descanso. Y dijimos, estamos hablando del descanso interno, del descanso en nuestra mente, descanso en nuestra alma, descanso en nuestras emociones, ¿sí? No descanso de que sentado en el sillón sin hacer nada, ¿sí? Aunque a veces hay que sentarse en el sillón y no hacer nada. Ese amén salió desde lo profundo del corazón. Ok, entonces aprendimos del descanso del Señor, que cuando descansamos en el Señor, de hecho vamos a estar más activos que nunca, más sin embargo, de una posición de descanso. ¿Okay? Vimos que en Ruth capítulo 3, 18, la palabra del Señor que le dijo que mientras ella descansara, ¿sí? Les dijo que Boaz, que representa al Señor en nuestra vida, que no va a descansar hasta que el asunto sea resuelto. Y vimos que nosotros tenemos muchos asuntos no resueltos en nuestra vida, ¿sí? Con hijos, con finanzas, con trabajos, con proyectos, con escuela, con situaciones, cosas legales en nuestra vida. Asuntos no resueltos, ¿sí? Pequeños y grandes. Mas sin embargo, el Señor quiere que descansemos en Él, y cuando descansamos en Él, nos dice como a Ruth le dijo, Él no descansará hasta que el asunto haya sido resuelto, ¿sí? Y esa es nuestra confianza, que cuando descansamos en el Señor, Él no descansa hasta que nuestro asunto haya sido resuelto. Ahora, ¿queremos nosotros trabajar y batallar y guerrear en nuestro asunto, o queremos que Dios resuelva el asunto por nosotros? ¿Sí? ¿Cuál queremos? Queremos que Dios resuelva el asunto por nosotros, ¿sí? Vimos Gálatas 5:16 que dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y qué tiene que ver eso con el descanso? ¿Cómo es que estamos en la carne? Cuando estamos en la carne, estamos llenos de preocupaciones, de guerras, de batallas en nuestra mente, en nuestro corazón, cargados, ¿sí? Con el corazón pesado. Y el Señor no quiere que vivamos así. El Señor quiere que descansemos en Él. Cuando estamos en el Espíritu y no en la carne, cuando estamos en el Espíritu, descansamos en Él. Tenemos la paz del Espíritu activa dentro de nosotros. Cuando estamos en la carne, estamos queriendo hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, usando a Dios como un plan B. Bueno, yo no puedo dejar de preocuparme en esta situación. Ya si el Señor llega, qué bueno que llegue, que me ayude. Espero que sí me ayude, pero yo no puedo dejar de preocuparme de esto, ¿no? No puedo dejar de pensar en esto. Me consume esta situación, me consume este asunto. Tenemos a veces cosas así con las que luchamos, ¿sí? Mas sin embargo, el Señor quiere que descansemos en Él. ¿Por qué? Porque el descanso es un producto de nuestra fe. Es el resultado de una fe que dice, confío en el Señor con todo mi corazón, descanso en el Señor, Proverbios 3, y no me apoyo en mi propia prudencia, en mis propias obras, en mi carne, en mi inteligencia, en lo que yo pueda lograr humanamente, sino que confío en Él con todo mi corazón, no me apoyo en lo que yo puedo hacer, en todos mis caminos lo reconozco a Él y Él hará. Él enderezará mi vereda, Él hará mis caminos derechos. ¿Están ahí?
Cuando estamos en la carne, estamos tratando de resolver nuestros asuntos con nuestras propias fuerzas y no estamos en descanso. Estamos mordiéndonos las uñas, nerviosos, estresados, gruñones, ¿no? Llega tu hijo, oye papi, ¿qué? ¿No? Oye mi amor, y estamos como que en la orilla del precipicio, en la orilla del hoyo, ¿no? Para aventarnos ya con la cabra, ¿no? Así estamos en la carne, ¿sí? Y la Biblia dice, no satisfagas los deseos de la carne. ¿Cuál es el deseo de la carne? El deseo de la carne es ganártelo, hacerlo tú. Yo puedo, no necesito a Dios y no estoy en descanso. Andar en el Espíritu es ser guiados a la gracia de Dios y el poder de la gracia de Dios. Entonces, vimos como incluso nuestra propia fe, nuestra confesión, nuestra acción puede ser en la carne si no estamos descansando. Si tú confiesas la palabra de Dios simplemente para checar la lista, ¿no? Para checar el rema del día, bueno ya, ¿no? Entonces no estás en descanso, entonces estás en la carne también. Vimos cómo puedes orar y estar en oración y después salir de orar o acabar de orar y seguir angustiado y preocupado. ¿A quién estás engañando? Sigues en la carne. Porque cuando estás en el Espíritu, puedes orar y tener la confianza y saber que Él te oyó y descansar en Él, ¿sí? Y no darle más pensamiento. ¿Por qué? Porque Él no va a descansar hasta que el asunto haya sido resuelto. ¿Quién no va a descansar? Él. Hasta que el asunto haya sido resuelto. Quiere decir que Dios está trabajando en favor tuyo mientras tú descansas en Él. Pero cuando tú no descansas en Él y estás nervioso, ¿sí? Es como si yo le digo a mi esposa, mira, amor, no te preocupes, yo me voy a hacer cargo de esta situación, ¿ok? Descansa. ¿Ok? Y volteo al minuto y la veo estresada, angustiada, gruñona, enojada. Y digo, ¿qué te pasa? Pues es que, y lo mismo, ¿no? ¿Cómo me haría eso? ¿Qué me está diciendo eso a mí? Como la persona que le dijo, descansa en mí, yo me voy a hacer cargo. ¿Qué me está diciendo? Que no confía en mí. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Qué le estamos diciendo a Dios también cuando venimos, le presentamos nuestras peticiones y le decimos, Señor, toma mis cargas? Y nos vamos de ahí igual que como llegamos, angustiados, llenos de preocupaciones, estresados, sin descanso en nuestra alma. ¿Qué le estamos diciendo al Señor o qué le estamos enseñando? Que realmente no creemos que Él está obrando a nuestro favor. ¿Estás conmigo? Entonces quiere decir que nuestra fe no nos llevó a ningún lugar. Y no nos estamos conectando a su gracia que nos dice, eres digno, eres mi hijo, te amo, solamente preséntalo y descansa en mí. Sino que estamos en la carne, en nuestras propias fuerzas. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y murió, antes de morir dijo, consumado es. Dijo, se acabó. La obra ha sido completada, ¿sí? Y descansó su cabeza, ¿sí? Todo lo que necesitamos de Dios ha sido terminado, ha completado. Nuestra enfermedad, nuestro problema ya no es nuestro, ¿sí? Y ha sido acabado. El problema es cuando vemos estas situaciones, vemos estas montañas, estos gigantes y pensamos que tenemos que luchar y batallar con ellos. Y pensamos en esa batalla, pensamos, bueno, pues tenemos espada y tenemos yelmo de salvación, así que pues vamos a luchar, ¿sí? Pero el problema es cómo luchamos. Porque podemos batallar, podemos luchar por la victoria, ¿ok?
Podemos ir a la batalla de un problema o algo y a luchar por victoria, para ganar victoria, o podemos luchar de una posición de victoria. Y hay una gran diferencia. Porque Jesús completó la obra y dijo, consumado es, ya se acabó. ¿Sí? O sea que nuestra batalla no es por la victoria. Nuestra batalla debe ser de una posición de victoria. ¿Sí? Ya gané, ya me fue dado por Cristo Jesús la victoria. Entonces esa batalla ya fue ganada y puedo descansar en Él. Y cuando saco la espada de la palabra de Dios, sé que yo ya gané. ¿Sí? Es de un lugar de fe, no es de un lugar de duda de a ver qué va a pasar, a ver quién va a ganar. Ganaré o perderé esta batalla, ganaré o perderé la batalla contra el cáncer, ganaré o perderé la batalla contra las finanzas, ganaré o perderé la batalla de mis hijos. Ya no es esa pregunta, ya no debe estar entre nosotros. La respuesta es sí, consumado es, ya se acabó, ya fue completado, ya nos fue dado todo por gracia, solamente tenemos que ir por ella. Nuestra batalla, nuestra lucha, que no es contra sangre ni carne, sino es espiritual, también ya fue ganada. Entonces cualquier cosa que vayamos con nuestra espada, que vayamos con nuestra armadura en el día, en el trabajo, en la escuela, en nuestra familia, cualquier batalla que estemos enfrentando debe siempre ser de una posición de victoria. ¿Sí me entiendes? Ya gané. Y es muy diferente como vemos una batalla cuando sabes que ya ganaste. ¿Sí me están siguiendo? La mentalidad es diferente, la actitud y la confianza es diferente. Puedes mirar al diablo y sonreír y decirle, esto ya fue consumado, ¿sí? Esto ya se acabó. Debemos aprender a descansar en nuestra redención. Digo conmigo, descansar en mi redención. ¿Ok? Mucha gente busca salud en la manera en la que comen. ¿Okay? No malinterpreten lo que les voy a decir. ¿Okay? Pero cuando Adán y Eva pecaron, la creación cayó de la gloria de Dios. ¿Sí? Y eso quiere decir que todo dejó de ser como debía haber sido. ¿Sí? Vivimos en un mundo corrompido, ¿sí? Corroto, como se diga eso, ¿sí? Donde hubo corrupción, ¿sí? El plan perfecto, la comida perfecta que había, ya no es hoy, ¿sí? Entonces, el querer buscar nuestra salud de lo que comemos no es precisamente la mejor manera de hacerlo. Ahora, no quiere decir que comamos Twinkies, no, porque da lo mismo, no, ¿sí? Pero a lo que me refiero es que muchos saben, ¿no? O sea, podemos comer frutas y verduras, pero depende de qué frutas y verduras, ¿no? Porque hay algunas que tienen muchos pesticidas, muchos preservativos, muchas cosas que ya no le quitan lo bueno, ¿sí? A la comida. Hay algunas que son orgánicos, ¿no? Y algunos compran puro orgánico porque el orgánico es lo mejor, es lo más natural, ¿okay? Está bien, ¿sí? Es bueno para tu cuerpo, es mejor que el Twinkie, es mejor que el McDonald's, es mejor que el que no es orgánico, ok, sí. Pero lo que estoy hablando es cuando alguien pone toda su confianza, toda su esperanza en la forma en la que comen. Hay algunos que ya pueden buscar y ya la dieta del Edén, ¿sí? Que es gente que se ha dedicado a buscar en la Biblia exactamente cómo comían en el jardín del Edén, cómo comían en la Biblia. Y entonces, y este pan, y está bien, son cosas saludables, sí son cosas saludables. Pero el problema es cuando ponemos toda la esperanza de nuestra salud en algo natural. Porque toda la naturaleza cayó de la gloria de Dios cuando Adán y Eva pecaron. ¿Sí? Entonces puedes comer orgánico y puedes que sea la mejor tierra posible, ¿sí? Pero jamás debemos poner nuestra confianza en lo que comemos tampoco, ¿sí?
yo estoy bien, yo voy a vivir mucho tiempo. ¿Por qué? Porque como bien, porque como orgánico. Y he ahí el problema, que yo voy a vivir 120 años porque camino en sanidad divina, porque camino en salud divina que me ha sido otorgada por la gracia de Dios. Ahora, ¿voy a vivir de Twinkies? No, obviamente no. Pero ¿me entienden? La razón, el propósito. O sea, quiero cuidar mi cuerpo, quiero cuidar el templo de Dios en mí, ¿sí? Pero mi sanidad, la fuente de salud divina en mi vida, la razón por la que no me enfermo, es porque Él me otorgó sanidad divina en la cruz y lo terminó todo. Entonces, si un día, como en estas fechas, ya saben a dónde voy, ¿qué? ¿Sí? Como un poco de más de tamales, como un poco más de postres, como algo. ¿Okay? Entonces, ¿qué? ¿Pierdo la esperanza de vivir una vida saludable? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi fuente de sanidad, mi fuente de salud es Cristo Jesús. Por tanto, ¿cuántos de ustedes bendicen la comida antes de comérsela? Porque ahí está la clave, ¿sí? Cuando tú le das gracias a Dios por tus alimentos y los bendices, ¿sí? Y los pones bajo el poder de Dios, bajo el Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué estás haciendo ahora? Ahora estás basándolo en Él, ¿sí? Señor, gracias, porque pues tal vez, ¿sabes qué? Tal vez no tengo dinero para comprar orgánico y el Señor sabe. Y no es la razón por la que no voy a vivir una vida plena y saludable, no. ¿Por qué? Porque mi sanidad viene del Señor. Y lo reconozco cada vez que voy a comer, a poner algo en mi boca. ¿Sabes qué? Hoy no tuve tiempo, pero tengo que detenerme en McDonald's. Señor, bendice esta macro hamburguesa. ¿Ok? Y el Señor sabe mi corazón. El Señor sabe que yo quiero cuidar mi cuerpo y que siempre que puedo como bien, ¿sí? Pero no estoy bajo la ley. No estoy bajo un régimen, ¿sí? Que ¿puedes ver cómo es lo mismo que el pecado? ¿Sí? No estamos bajo la ley, pero no queremos eso porque no nos conviene. Yo quiero comer bien, quiero comer saludable y cuidar de mi cuerpo, mas sin embargo no voy a caer en el error de poner mi vida y mi salud en la madre naturaleza, sino en el Padre Dios. ¿Amén? Ok, nada de confusión, nada saliendo de aquí que hoy pues ya dijo el pastor, así que vamos a bendecir toda esta chatarra. Okay. Es como alguien que dice, pues ya vamos a pecarnos y vamos a emborracharnos y vamos a hacer de todo porque, pues, no, ¿verdad? Porque no nos conviene, porque no es bueno para nosotros, porque no agrada al Señor y lo amamos a Él y lo queremos agradar. Y no viene de un lugar de ley ahora, tu salud no viene de un lugar de la ley, sino viene de la gracia del Señor. ¿Están ahí? Descansemos en nuestra redención. Ok. Miren, si uno pudiera tener sanidad divina de la que hablamos por comer bien, entonces los que no son hijos de Dios también podrían tenerla. ¿Y qué diferencia hay? ¿Sí? Por eso no está basada en eso. ¿Sí? Ok. En Deuteronomio, el Señor dice a su pueblo, les dice que descansen porque los ha librado de la tierra de Egipto. ¿Qué representa Egipto? Egipto representa esclavitud, ¿sí? Estaban en esclavitud. Un esclavo no es feliz, un esclavo no tiene libre voluntad, un esclavo no puede avanzar, prosperar, un esclavo no posee nada. Pero el Señor les dice, descansen porque ya los libré de la tierra de Egipto, porque los saqué de la tierra de Egipto. Los esclavos no pueden descansar, ¿sí? Les dan unas horas para dormir, pero el esclavo no puede descansar. Mas sin embargo, cuando el Señor nos hace libres y nos quita de esclavitud, entonces podemos descansar en Él. Cuando decidimos
estar angustiados y preocupados y cargados y llevar nuestras cargas, estamos sujetándonos a una esclavitud de la que ya fuimos hechos libres otra vez. ¿Y quién, después de ser liberado de la cárcel, regresa y se vuelve a amarrar solito y se mete y cierra sus... Pues es ridículo, ¿verdad? Nadie haría eso. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque nuestra carne lucha con nuestro espíritu. Este es el tipo de descanso que el Señor quiere para nosotros. En Egipto tenían a los capataces con los látigos, ¿no? Y les decían qué hacer. Y les decían cuánto hacer y cuánto trabajar. Y les decían todo lo que tenía que hacer. Es como la ley. La ley nos golpea, ¡pum! Y viene y nos latiguea y nos dice qué hacer. La ley te dice que no puedes descansar, ¿sí? ¿Cuántos se sienten culpables de descansar a veces? Yo sé que hay muchos que se sienten culpables, ¿sí? Que se sientan o que descansan un poquito y sienten culpa. ¿Sabes por qué? Porque los capataces de Egipto te están dando el latigazo y te están diciendo no puedes descansar. ¿Qué estás haciendo? ¡Pah! Levántate, tienes que hacer, tienes que ganarte esto. Tienes que trabajar duro para merecerte esto. Ahora, no le estoy hablando a los que no tienen trabajo, ¿ok? Estamos hablando de un descanso interno en nuestra alma, ¿ok? Entonces, los capataces quieren salir, ¿sí? ¿Y qué hizo el pueblo de Israel también? Cuando estaban fuera de Egipto, se quejaron. ¿Se acuerdas que a veces se quejaba el pueblo de Israel y decía, es que allá en Egipto al menos comíamos carne, ¿no? Y pum, que les cae pájaros del cielo a comer carne, ¿no? Y es que en Egipto teníamos fruta, y es que en Egipto... Pero ¿no les parece que es un buen cambio haber salido de esclavitud para ahora ser libres, aunque tenga que comer cereal por un rato? ¿Cuántos están conmigo? ¿Sí? Ok. Y chistosamente pensamos de esta manera cuando el Señor ya nos ha hecho libres y no queremos descansar, o no confiamos, o no estamos descansando en Él y estamos en batalla dentro de nosotros, y estamos en guerra dentro de nosotros, y ¿qué estamos haciendo? Los capataces dentro de nosotros, ¿sí? Y los capataces nos están diciendo y nos están atacando con culpa, y los estamos dejando, y ahí andamos moviendo, ahí andamos, no podemos descansar. Pero ¿qué hizo el Señor a los capataces, a los que los perseguían? ¿Qué les hizo? Los ahogó en el mar. ¿Sí? Las aguas los cubrieron. ¿Sí? O sea que si tú batallas con capataces en tu mente, ¿sí? Que te están latigueando todo el tiempo y que no te dejan descansar por dentro porque te hacen sentir culpables, tienes que recordar que el Señor los cubrió y los ahogó en el mar, que ya no tienen poder sobre ti y que puedes descansar en Él. Ok, ahorita vamos a llegar ahí, pero a veces la gente recuerda más la carne que comían en Egipto cuando eran esclavos que la libertad que ahora tienen, ¿sí? Bueno, cuando descansamos en el Señor, Él nos pone y nos hace activos. Él nos va a guiar, ¿ok? Porque cuando no estamos en la carne, estamos en el Espíritu y el Espíritu nos guía, ¿ok? Entonces, en vez de hacer 1000 cosas y 1000 problemas y 1000 situaciones y todo lo que está en tu cabeza, cuando descansas en Él, Él te guía a una cosa a la vez, ¿sí? Y esas cosas son las cosas que más cuentan, que más te hacen avanzar, porque estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Lo que el diablo siempre va a intentar es tratar de hacernos trabajar para ganarnos algo. Esa es la intención del diablo. Él siempre va a querer hacerte trabajar, ¿sí? Para ganarte algo, porque en el momento en que te hace pensar, en el momento que él te hace pensar que necesitas trabajar y sudar y necesitas un capataz con un látigo atrás de ti para ganarte algo, en ese momento te saca de la gracia
te pone bajo la ley, bajo tus obras, bajo lo que tú puedes lograr y no bajo lo que Cristo Jesús ya completó por ti. Entonces, no luchamos por victoria, sino luchamos de un lugar de victoria. ¿Cuántos alguna vez han dicho, incluido yo, me merezco un día de descanso? Levanten la mano, orgullosos, todos trabajadores. Me merezco mi sábado. Es más, me merezco el domingo. Así que ni voy a la iglesia. Me quedo en mi pijama en la casa. ¿Alguien se ha merecido un día de descanso? Sí, ¿verdad? Y nos lo decimos y lo anunciamos y lo ponemos en Facebook. Descansando en mi merecido día de descanso, mi vacación merecida. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Lo que pasa con eso es que nuestra mentalidad nos está diciendo que tenemos que ganárnoslo, que tenemos que haber estado bajo el capataz por unos días o unas semanas para habernos ganado un día de descanso. Cuando el descanso es un regalo. El descanso es un regalo de Dios para nosotros. Y podemos vivir en descanso todos los días. Miren, los fariseos son los que tenían esa actitud que les gustaba verse sufriendo. Y cuando estaban ayunando les gustaba verse decaídos para que todos vieran que ellos estaban trabajando y se merecían el grado en el que vivían y el título que tenían porque ellos eran y ellos habían hecho. ¿Sí? Y a veces entramos en esa mentalidad también donde estamos pensando yo y ahora me merezco un día de descanso. Pero el Señor nos dice, el descanso es un regalo. Y puedes descansar todos los días. Y algunos piensan y están pensando ahorita, yo sé, pero ¿cómo me vería yo si estuviera tan relajado? Pensarían que soy un flojo, que no hago nada. ¿Sí? Pero sabes, los que descansan en el Señor, los que algunas veces son juzgados, ¿no? Porque parecen estar tan relajados que los demás dicen, ¿y tú por qué estás tan relajado? No quiere decir que no estás haciendo nada. Pero esas personas que aprenden a descansar en el Señor son las que más producen, las que más fruto dan, las que mejor hacen su trabajo, las que más negocio tienen, porque han aprendido la clave, la cosa más importante y la cosa más sabia que les dije la semana pasada, que es descansar en el Señor. ¿Puedes aprender a descansar en el Señor y no tener culpa de que estás tranquilo y de que no estás? Miren, hace unos años yo trabajé para una compañía en la que había capataces, supervisores, perdón, y había muchas personas en los teléfonos y en el piso estaba lleno, ¿no? Cientos de gente en los cubículos, algunos en las computadoras, yo estaba en la computadora, algunos estaban en el teléfono, algunos y cuando yo empecé a trabajar ahí, uno de los muchachos que ayudó a entrenarme me dijo, mira, esta es la clave. Si los supervisores te ven relajado, te van a poner a hacer más cosas. Así que cuando venga un supervisor, solamente haz esto. Dice, actúa estresado, actúa preocupado, actúa como que estás súper ocupado y vas a ver que te dicen, bien, sigue. Y funciona, no es cierto. ¿Sí? Pero es verdad. Y a veces a nosotros del otro lado nos da temor el vernos relajados, el vernos descansados, el vernos tranquilos porque tenemos miedo a ser juzgados por alguien que nos diga, ¿y tú por qué sonríes tanto? ¿Y tú por qué tan tranquilo? ¿Que no has hecho nada hoy? Cuando en vez el Señor nos está diciendo, vive una vida de descanso en mí, en vez de hacer 5,000 llamadas, haz estas cuantas y vas a producir y vas a dar más fruto que cualquier otra cosa o que cualquier otro tiempo porque estás siendo guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Exactamente una cosa, di conmigo, una cosa que tienes que hacer, ¿sí? Una cosa a la vez.
de un lugar de descanso. ¿Sí? Y el Espíritu Santo te tiene que a ti revelar y a ti enseñar cómo vas a descansar, cómo puedes descansar en tu vida en el Señor. ¿Sí? Y empieza en una vida de oración para empezar. Porque entonces yo empiezo en la mañana, y en la mañana es cuando digo, ok, hoy necesito esto, y tengo que hacer así que, Señor, te entrego estas cosas y descanso en ti, y ahora sí, Espíritu Santo, tú me guías y vamos a empezar a hacer las cosas, pero de un lugar de descanso. ¿Cuántos les gusta la idea del descanso? Pues es un regalo de Dios, es un regalo que Dios te da a ti, es un regalo que Dios quiere que uses. ¿Sí? Es un regalo que Él quiere en el que vivas. Juan descansó su cabeza sobre Jesús. Él estaba tranquilo. Porque Él estaba bajo la gracia. ¿Sí? Él no sentía que tenía que impresionar a los demás o que tenía que ganar posición con Jesús. Él no sentía, porque Él estaba seguro en el amor de Jesús hacia Él. Él no sentía que tenía que decir delante de todos, yo jamás te dejaré ir. No, ¿verdad? ¿Quién fue el que sintió eso? Que representa la ley. Pedro, ¿no? Yo jamás te dejaré, y yo. ¿Y qué pasa con ese tipo de, con esa técnica? Fracasa, ¿verdad? No había cantado el gallo 3 veces y ya lo había negado 3 veces. Juan, tranquilo. Recostó él descansó en Jesús y no hubo temor en él. Y fue el único discípulo que estuvo en la cruz a los pies de Jesús. ¿Sí? Y ahí es donde debemos estar nosotros. ¿Están ahí? Bueno, vamos a empezar el sermón. Mateo capítulo 11. Y vienen otros y te dicen, oye, ¿tú por qué tan tranquilo? ¿Dónde está tu bendición? ¿No? Pues, mi bendición ahí viene. Mi provisión ahí viene. ¿Ya fue completado por Jesús? Yo solamente descanso en Él. Es mi fe. ¿Sí? Y Él no va a descansar hasta que se haya resuelto el asunto. ¿Sí? ¿Quién de ustedes, si digamos que hay que limpiar la casa y está lleno de confeti, ¿ok? Porque hubo una fiesta, vinieron los jóvenes a mi casa e hicieron un desastre y está lleno de confeti el piso, ¿ok? Entonces hay que limpiarla, ¿no? Y ahí está mi esposa y yo, vamos a limpiar y pues yo agarro y me pongo de rodillas y empiezo a recoger un confeti a la vez, ¿no? Porque tengo que hacer algo. Entonces estoy haciendo algo, ¿no? Porque si no, ¡pah! Okay, entonces, no de mi esposa. ¿Sí? Y ella sale con la aspiradora. No, y ahí va pasando con la aspiradora. Y yo, ¿no creen que sería mejor que yo descansara? Bueno, está bien, le quito la aspiradora, ¿ok? Pero lo que pasa es que Dios tiene una aspiradora y nosotros queremos recoger confeti uno a la vez. ¿Sí? Y es una tontería, ¿no? ¿Por qué recogeríamos uno a la vez cuando Dios tiene una aspiradora grandota? La única razón sería para mostrarle que estoy haciendo algo, que me lo estoy ganando, que le estoy echando ganas. Mírame, Señor, sí me lo merezco. Dios no es como el mundo, ¿sí? En el mundo a los jefes tenemos que mostrarles cosas diferentes, ¿no? Pero a nuestro Dios no tenemos que mostrarle eso, porque Él nos dio un regalo. Él tiene una aspiradora, grandota, ¿sí? Y dice, descansa, hijo. Pero si yo sigo recogiendo confeti, el Señor va a decir, pues, ¿para qué estoy aquí? ¿No? Tú quieres hacerlo en tus propias fuerzas, hazlo. Pero no podemos mezclar a la ley y a la gracia en el mismo lugar. ¿Sí? ¿Amén? Se me acabó el tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo me queda? Nada. Bueno,
La próxima semana vamos a estudiar Mateo 11:28. Así que puedes leer en tu casa, empieza a meditar en él, que el Señor te enseñe qué es lo que Él tiene para ti ahí. ¿Sí? Jesús lo dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Sí? Y dice, y yo os haré descansar. O sea que cuando no estás descansando es porque no has venido a Él. ¿Sí? Es que no tengo tiempo para orar en la mañana. Pues vas a recoger confeti todo el día. Porque si tú das ese tiempo, esos minutos para encomendar a Dios, para decirle, Señor, hoy voy a descansar en ti, todas estas cosas, Espíritu Santo, tú guíame, ¿sí? Y te entrego esto y te entrego esto. Entonces el resto de tu día puedes descansar en Él. Amén.